Oye, Nico, ¿sabías que el 90% de la información que hay allá afuera en las redes sociales no tiene sustento científico? Por eso estamos haciendo Bendita Nutrición, para que te lleves información real, científica y que confíes en nosotros. Efectivamente, nosotros lo que buscamos es que toda la información que ustedes reciban ya está completamente revisada, está basada en ciencia y por eso pueden confiar en sus nutriólogos de cabecera a través de este podcast Bendita Nutrición, porque recuerden, el veneno está en la dosis. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que desde hace algunos años está transformando la manera en que muchas personas cuidan su salud mental y emocional, la meditación. Sabemos que el estrés, la ansiedad y la falta de sueño son desafíos comunes en la madurez, pero la meditación puede ser una herramienta poderosa para afrontarlos. Aunque supongo que también podríamos hablar del puro placer de meditar. Y digo supongo porque debo confesar que yo soy un desastre en el tema. Como con muchas personas que platico, me dicen lo mismo, que nomás no pueden. Poner la mente en blanco. Estuve de viaje de trabajo y estaba con alguien el viernes, estábamos platicando, me dice, y el comentario fue poner la mente en blanco, no hay manera. Cuando me dicen eso, yo les digo, ¿de qué me están hablando? Como chango mi cerebro brincando por todos lados. Y cierto, esto que me dijo esta persona, yo imagino que como yo, con esto se identifican muchos. Pero confío en que Ángel López, nuestro invitado de hoy, nos ayudará a saber cómo esta práctica puede mejorar nuestra calidad de vida. Y también, eso espero, nos ayudará, nos encaminará para dar los primeros pasos para comenzar. Ángel es educador socioemocional, experto en gestión de estrés y ansiedad y profesor de mindfulness. Algunos lo recordarán porque estuvo con nosotros hablando del estrés positivo. Tiene un máster en tratamiento de trastornos, ansiedades y estrés, diplomado en mindfulness para la educación, estudios en España, en México, en Canadá, facilitador certificado del programa Mindfulness Without Borders y tiene más de 20 años de experiencia gestionando equipos multiculturales en España, Bélgica, Canadá y Latinoamérica. Es creador, como platicábamos, del método para el estrés positivo y, en general, formador y divulgador. Ángel, qué lujo y qué gusto tenerte aquí. A ver si no te he puesto en apuros con las expectativas. Pues me has puesto un poco en apuros, pero yo creo que lo vamos a conseguir, Adriana. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a estar de nuevo en esta ventanita que tienes tan bonita y que creo que puede estar ayudando a tanta gente. Ojalá. Decirte, para empezar, que eso de la mente en blanco no es tan real. Claro, ¿vale? Eso fue lo que yo le dije que para empezar eso de que no tienes que poner la mente en blanco, pero bueno. Es de las primeras cosas que siempre... Hay una cantidad de mitos. Claro, son de esos mitos sobre la meditación que me encanta siempre partir de ahí. En la meditación no vamos a poner la mente en blanco, lo único que vamos a hacer es observar lo que pasa en nuestra mente. Y es verdad que se empieza a ralentizar esa entrada de pensamientos. En vez de ir tanto, como le llamamos en mindfulness y en meditación, le llamamos la mente de chango, que va saltando de rama en rama. No estaba mal ella en su apreciación. Hacia lo loco, pues en vez de hacerlo así, lo que vamos a hacer es vamos a observarlo y es verdad que con el tiempo y la práctica empieza a haber más espacios entre pensamiento y pensamiento. Pero nuestro cerebro está parado para inundarnos de pensamientos. Entonces, vamos a partir de la base de que la mente no se va a quedar en blanco. No se va a quedar en blanco. Bueno, pero hablando de eso y para empezar por el principio, Sí. ¿qué es la meditación
¿Y por qué ha ganado tanta popularidad en los últimos años? Fíjate que la meditación, para empezar, ha agarrado mucha popularidad en Occidente, porque en Asia se Obvio, lleva claro, practicando tienes razón. desde hace 2600 años, ¿no? Los Cierto. budistas ya estaban practicando la meditación, los cristianos contemplativos, la Edad Media también tenían esa práctica de meditación, es decir, los sufíes. Por ejemplo, en Asia, en Oriente Medio, también aplican la meditación. Es decir, se lleva aplicando toda la vida, pero es cierto que ahora se habla mucho más de eso y de mindfulness. Y en Occidente. Y en Que Occidente. por eso nos parece novedoso, nada que ver. Nada que ver. Pero es verdad que hubo un gran acierto de un doctor que se llama Jon Kabat-Zinn. Y Jon Kabat-Zinn, que trabaja en el Instituto de Massachusetts, en el hospital que hay en Boston, empezó a buscar soluciones para sus pacientes con dolores crónicos. Esos pacientes que pues una medicación no les hacía efecto, o les dormía completamente y les atontaba, o no les quitaba el dolor. Entonces, en búsqueda de cómo podía ayudar a esos pacientes, se fue a Asia. Y se fue a Asia a conocer eso que hacían los budistas y empezar a conectar tu mente y a focalizar tu mente en otras cosas. Empezó a darse cuenta que eso podía ayudar mucho a los pacientes y lo profesionalizó, lo occidentalizó, para que tuviese un fundamento metódico, científico, probado, demostrado, y a partir de ahí se han hecho un montón de estudios que lo que nos vienen a decir, incluso hasta los médicos, ¿no? Cuando llegas ahí con claramente trastornos de estrés, que se demuestra pues porque estás inflamadísimo, o no duermes nada, o tienes dolores de cabeza continuos, y el médico te dice, ese estrés, te dice, oye, ¿y si haces un poquito esto de meditación o mindfulness? Se lo tenemos que agradecer mucho a Jon Kabat-Zinn, cómo lo trajo ¿Cómo lo incorporó? y lo incorporó a esta parte del mundo, ¿no? Y luego la meditación, lo bueno que ha tenido es que, como se ha visto desde el punto de vista científico, se ha empezado a aplicar como acompañamiento de muchas terapias. Por ejemplo, es súper fácil que te lo empiecen a recomendar, y yo acompaño a muchos pacientes que tienen un trastorno de ansiedad general, por ejemplo, ¿no? Un TAG, o puede incluso en trastornos de estrés, o incluso cuando estamos pasando por dolores muy intensos y el médico te dice, oye, tienes que aguantar este dolor o intentar llevarlo lo mejor posible. Ahí entra mindfulness. Y entonces como que esto ya ha empezado a estar en la boca de muchos de nosotros. Una cosa interesante es que de las prácticas que han ganado popularidad en las últimas décadas, muy bien apuntado el tema de que es, sobre todo en el occidente, para ayudarnos conforme la pirámide poblacional se invierte, la meditación se ha destacado por ser una de las más accesibles y beneficiosas. ¿Por qué es tan valiosa? Fíjate porque, y ya así entré yo al mundo de la meditación, tiene que ver con el bienestar. Y bienestar es muy grande, ¿no? Bienestar, me estoy refiriendo en el bienestar físico y en el emocional también. Y la meditación, cuando vamos teniendo cada vez más tiempo libre y vas ganando en edad, vas perdiendo tiempo de trabajo y vas ganando tiempo para ti, a veces no lo hacemos para ir a terrenos mentales lo más favorables. A veces quedarnos solos o quedarnos más tiempo libre supone empezar a rumiar sobre cosas que no están del todo bien o cosas que nos preocupan mucho. Y ahí es donde entra mindfulness y la meditación. Luego, si quieres, defino un poco la mezcla entre mindfulness y meditación. Pero nos va a ayudar mucho a decir dónde quiero poner mi foco. Quiero poner mi foco en eso que no está funcionando en mi vida, y como tengo mucho tiempo libre, ahora me dedico a estar rumiando sobre esas noticias que veo cada día, sobre lo que le pasa a mis hijos, sobre los problemas que estoy sintiendo, sobre mi enfermedad, sobre mi edad, sobre la muerte incluso, que cada vez pues la empezamos a ver que ya llama más cerca o está más cerca. Sí. Tener mindfulness o tener una práctica meditativa nos va a ayudar mucho a nosotros a decidir dónde quiero que esté mi foco atencional. Okay. ¿Quiero que estar pasando mi vida en los problemas, o quiero estar pasando mi vida sobre lo que está bien, sobre lo que sí tengo capacidad de actuar, sobre la gratitud, sobre la compasión? Meditación nos va a llevar a poder elegir dónde quiero que esté mi foco. Y en cuanto rediriges tu atención, inmediatamente tu cuerpo
y ahí viene lo físico, empieza a reaccionar de una forma mucho más positiva. Y esos son los beneficios, pero la otra parte de esta ecuación que a mí me parece maravillosa es la accesibilidad. No necesitas Buen punto. nada, Buen punto. nada. Y fíjate que sobre todo al comienzo, y si tenemos alguna persona que nos está escuchando y que no sabe de qué va esto y no lo ha practicado mucho o nunca, le diría que simplemente con poner atención a tu respiración, que uno, la tienes que hacer sí o sí, porque si no te vas a morir. O sea, necesitas respirar. Dos, respirar es gratuito, es decir, lo podemos hacer donde sea y cuando queramos y sin ningún tipo de coste. Lo único que tenemos que añadir como tercer paso es atención y es respirar conscientes de que estamos respirando. Observar tu respiración. Bueno, a lo mejor, resulta que yo medito un poquito. Eso está muy bien, ¿eh? Porque con esto que dices, yo, por ejemplo, para dormir, necesito hacer eso. O sea, yo empiezo a respirar y empiezo a observar y a ser muy consciente de mi respiración y es la forma en la que más fácil puedo dormir, que dejo de pensar en otras cosas, en no sé qué, simplemente estoy de verdad respirando y fijando la respiración. No había pensado que a lo mejor es una forma de meditación y lo hago siempre. De hecho, confieso, y yo creo que habrá algunos que cometan el mismo pecado que yo, por mucho tiempo yo prácticamente no podía dormir si no tenía la tele prendida o el radio prendido o estaba con el libro en la mano y hasta que me ganaba el sueño haciendo una de estas cosas me dormía. Por situaciones puramente técnicas pues ya eso no lo pude seguir haciendo. Dije, bueno, ni modo, ahora tengo que apagar todo y dormirme. No fue una decisión de lo voy a hacer porque me viene mejor, sino básicamente algo no funcionó y tuve que hacerlo. Pues qué bien que ocurrió eso, ¿eh? Pues sí, la verdad sí. Entonces, como yo ya sabía que eso me funcionaba, porque cuando iba de viaje o estaba en lugares donde no tenía acceso a nada y decía, te volteas en la cama y te quedas pensando y te quedas pensando y estás pensando en todo lo que hiciste y lo que vas a hacer y lo que no sé qué. Decía, no. Y entonces me volteaba y empezaba a respirar y ya respirar muy profundamente, muy despacito y empezar como a observar la respiración. Y entonces ya me dormía. Y entonces descubrí que que con eso me dormía sin ningún problema. Y ya, pero ahora que te escucho digo, capaz que estoy empezando a lograrlo. Absolutamente estás meditando cada vez que haces eso. Vamos a partir de la definición de meditación. La meditación es observar lo que ocurre en mi cerebro y dirigirlo en la atención hacia donde yo quiera, no hacia donde la mente me lleve, sino hacia donde yo quiera. Por lo tanto, si tú estás atendiendo a tu respiración, estás meditando. Has bajado al entrenamiento, al gym mental, a entrenarlo. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos? Que nuestro cerebro se da cuenta de que estamos bien. Si encima haces una respiración profunda y lenta, todavía tu cerebro va a decir, no solamente estamos bien, estamos muy bien, estamos tranquilos. Pues si estamos tranquilos voy a dejar de mandarle y secretar cortisol, que es la hormona del estrés, por ejemplo, Adriana, y va a ver cómo vamos a empezar a secretar serotonina, que es la hormona de la calma, de la paz, de la tranquilidad. Solamente lo secretamos cuando nos sentimos así, cuando verdaderamente sentimos que nos estamos tranquilos, que estamos en paz. Se deja de secretar cortisol y se empieza a secretar serotonina. Y en cuanto secretas serotonina, estás en calma, está oscuro, es de noche, pues inmediatamente Adriana se duerme. Así que estás viviendo, ojo, y digo esto siempre a todos mis alumnos, en cuanto nos dormimos, no estamos meditando. No. Pero qué rico, ¿no? Qué rico también. Sí, y hay gente que intenta meditar y siempre se queda dormido, que realmente nunca alcanza a meditar. Tengo un truco para eso también. Si quieres, vamos a ayudar a esa persona que se duerme muy fácilmente cuando empieza a meditar, se relaja mucho y entonces se duerme. Vamos a intentar hacer respiraciones más cortitas. En vez de hacer respiración mucho más largas, inhalaciones y exhalaciones mucho más largas y hacia el abdomen, eso va a producir mucha tranquilidad, mucha relajación. Vamos a hacer lo contrario, vamos a empezar a respirar con la parte alta del pecho y respiración no agitada, pero un poquito más leve. Respiraciones siempre por la nariz, para que esos pelitos que tenemos en la nariz den esa información a mi cerebro de lo que está ocurriendo y que no me relaje tanto, ¿vale? Si queremos relajarnos,
profunda, respiración profunda y abdominal. Cuando dices corta y arriba, enséñame. Pues mira, pueden ser alrededor de 4 tiempos, por ejemplo. Esa es la rápida. Esta es la rápida. Ok. Y si quiero la lenta, voy a hacer tiempos un poquito más largos. Por ejemplo, inhalaciones de 6, 7 tiempos. Te quedas con el aire Ahí no se va a dentro oír, 6 o ¿entiendes? 7, no se va a 7, oír. y pero lo volvemos está a haciendo. soltarlo, volvemos a soltarlo. Podemos a veces incluso, si hacemos de 6 tiempos o de 4 tiempos, dejar espacio entre la inhalación y la exhalación. Un tiempo sin inhalar ni exhalar y luego sueltas y exhalas otra vez tus 4 o 6 tiempos, ¿vale? Y vas a ver que eso relaja mucho, pero si me duermo y lo que quiero es activarme, pues lo que vamos a hacer es empezar a respirar un poquito más corto y vamos a llevar la respiración no tanto al abdomen, que eso relaja mucho, como los bebés, y lo que vamos a hacer es llevarlo más a como cuando estamos agitados, que es una Ok. respiración más del De pecho. pecho. Ok. Qué interesante. Fíjate que yo no sé si les pase a muchos que nos estén oyendo, calculo que a lo mejor sí, pero a mí me pasaba que yo decía, es que, ¿cómo sé que ya estoy meditando? O sea, me acordaba de un chiste bastante malo, perdónenmelo, pero ilustrativo, de un gatito bebé que está con, no, ya chiquito, cachorro, que está con unos gatos adultos y los gatos adultos dicen que van a ir a fornicar. Y entonces él dice, el gatito chiquito, yo voy con ustedes, y empiezan a dar la vuelta a un árbol, arriba hay una gata y dan vuelta, 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 y el chiquito va detrás de ellos hasta que después de un rato dice, bueno, yo ya nada más fornico una vez más y me voy. No tiene ni idea. Pues efectivamente. Entonces, yo decía, bueno, ¿y cómo yo sé que ya estoy meditando? ¿Cómo? Cualquier actividad que haces, hay un logro, Yeah. hay algo a donde llegas, hay un punto, no sé qué. Entonces yo acá decía, como, ¿cuál es el objetivo? Y además, en mi vida profesional todo gira alrededor, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Qué buen punto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cómo sé que ya lo estoy haciendo? ¿Viste ahorita que te dije, pues mira, a lo mejor yo hasta ya lo estoy haciendo un poquito, en algunos casos? Y hasta que encontré una explicación, que yo creo que tú nos vas a ayudar ahorita, pero que dije, o sea, no tiene que pasar nada. Yo estaba Es esperando que sucediera algo. No. Tú lo has dicho, no hay un objetivo como tal, y esto a los que venimos del mundo corporativo nos afecta mucho porque queremos como resultados. Y los vas a tener. Lo que ocurre es que durante el proceso de meditación no deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en cuanto nos empezamos ya a pensar, y nos ha pasado a todos, yo al primero, de bueno, qué chingón, ya llevo aquí, bueno, no, ya llevo 30 minutos, soy el ya me estoy dando cuenta de que no estoy meditando, porque estoy Estás tomando el pensando. Entonces, y nos pasa a todos, ¿eh? Entonces, es importante que empecemos a distanciarnos de ese objetivo, de ese sentarme para conseguir una meta. Yo te invitaría a que te sientes y que lo hagas simplemente por el placer de querer estar tú bien, estar tú más calmado. Por eso la meditación se la recomiendan a cualquier persona, estés pasando un momento de estrés o ansiedad o depresión, o estés pasando un momento de tu vida vital, normal, ¿no? Habitual, consciente. Bueno, ¿por qué? Porque cuando estés en un proceso en el que necesites gestionar ese estrés o esa ansiedad, ya tendrás el entrenamiento para poder implantarlo. Por eso y yo abogo todo el rato porque los niños empiecen con mindfulness, a entender cómo funciona la meditación y que se empiecen a sentar. Porque en la meditación lo que ocurre, más allá de los beneficios pues eso, de salud mental, de salud física, todo lo que hemos hablado, tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Tú tienes meditaciones como la meditación vipassana, por ejemplo, que lo que intentas es observar tus pensamientos, simple y llanamente observar lo que pasa por tu cabeza, y desde que empiezas a entrenarte sobre eso, empiezas a conocerte, empiezas a ver qué te manda tu cerebro, por qué te dice lo que te dice. ¿Es bonito lo que te dice? ¿Es feo lo que te dice? No lo juzgo, pero lo veo y lo observo. Lo observo tal cual es. Y cuando empezamos a relacionarnos mejor con esos pensamientos, es más fácil que la mente no se ponga a discutir contigo si de repente yo le quiero decir, pues sí, a lo mejor esto que me ha pasado es terrible, pero también es cierto que gracias a eso terrible estoy aprendiendo o viviendo esto que está siendo maravilloso.
Y cuando tu mente ya está entrenada con la meditación a observar, simplemente observar, y que no estás juzgando todo lo que piensas como bueno o malo, sino simplemente estás observando, puedo empezar a introducir mensajes en ese pensamiento y la mente posiblemente me diga, ah, pues también tiene razón. Y en cuanto cambio ese pensamiento, empiezo a sentirme muy diferente. Fíjate que te escucho, es interesante porque en mi vida, especialmente en mi vida profesional, he conocido gente, directivos, altos directivos, bueno, uno en particular que eventualmente dejó todo y se dedicó a esto, Mm, pero de muy alto nivel, ya trasladado a Estados Unidos, viviendo no sé qué, y no es uno, varios casos así, que me llamaba mucho la atención, pero que casi era su negociación cuando aceptaban un puesto, que siempre ellos iban a tener la libertad para tomar ese tiempo. Y entonces en medio de su trabajo, había un momento en que cerraban su puerta, sus cortinas, su todo, y se tomaban 15 minutos, que es otra cosa que tenemos que ver, lo del tiempo que lo decimos, es que no tengo tiempo. mm. Este, 15 minutos donde cerraban todo y pues ya el mundo empezaba a respetar, cada vez hay más respeto para eso, pero lo que decían estas personas es, me ayuda mucho a transitar y a tomar mejores decisiones, me ayuda mucho, o sea, yo digo, si le aplica a un alto ejecutivo, claro que nos aplica a nosotros en términos del día a día, cómo tomar esas mejores decisiones, porque, no porque en ese momento estamos pensando en los problemas y las mejores decisiones, sino porque tenemos el momento, la calma, el seteo, para entonces voltear y decir, ahora sí que estamos viendo, verlo con otra mirada, tal vez. Absolutamente. Fíjate que mis mayores clientes, casi todos, yo sabes que trabajo mucho con organizaciones y casi todos son directivos, que vienen a mí porque pues ya se están dando cuenta de que no son su mejor versión. Y no son su mejor versión porque cuando estamos en presión, pues no aparece la mejor versión de las personas, sino aparecen los mayores errores de las personas. O decimos cosas que no debemos, o cerramos negociaciones que no deberíamos cerrar, o incluso nos comportamos en nuestros entornos familiares cuando supuestamente ha bajado el estrés y la ansiedad del día, nos comportamos de una forma que no es como nos queremos comportar. Y ahí es cuando hablan conmigo y lo que les enseño es que la meditación lo que te permite es un recableado entre tu parte emocional, tu cerebro emocional y tu cerebro racional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo medito, lo que estoy haciendo es que las decisiones que yo vaya a tomar cerebralmente van a estar con la misma cantidad de información al mismo tiempo, mandándome información racional e información el cerebro emocional. Normalmente no es así. Cuando nosotros no estamos en piloto automático, vamos contestando de forma automática, el que manda todo el rato es el emocional. Entonces contestaremos de forma visceral muchísimas de las Ok. veces. Cuando yo, antes de una reunión importante, y eso está, todos mis clientes lo tienen súper claro, antes de entrar a una reunión importante, primero me hago mis 3, 5, 10 minutos de estar atendiendo a mi respiración, por ejemplo, consciente en esa meditación que es la más fácil. A partir de ahí empiezo a recablear para que yo siempre explico, ¿te acuerdas que cuando estaba, y a lo mejor la gente que nos escucha también viene de este tiempo, cuando al conectarte a internet sonaba, Ujú. íbamos a 3 por hora, pipi, pipi, ¿no? Hacía todo ese sonido. Luego pasamos a ADSL, que ya, oye, pues parece que no, pero las páginas bajaban un poquito más rápidas y ahora ya tenemos fibra óptica, ¿no? Y eso baja. Con la meditación lo que vamos a hacer es que la parte racional tarde un poquito menos en mandarme la información. La parte racional normalmente tarda unos 24 milisegundos en mandar la información procesada de lo que está ocurriendo y la información en la parte emocional puede tardar 12 milisegundos. Entonces, siempre gana la parte emocional. Con la meditación lo que estoy haciendo es que la parte racional empiece a mandar la información un poquito más rápida. Por un lado, retrasa un poquito la parte emocional y por la otra manda rapidez. Es que como si va en fibra óptica, va más rápido la información racional. Por lo tanto, ese directivo que ha hecho esos minutos de recableado es más fácil que ante un proceso de negociación difícil o una toma de decisiones complicada, tenga la capacidad racional de poner orden a cómo quiere decir eso, a qué decisiones quiere tomar, sin que la parte emocional pese tanto. Y fíjate que, o sea, te oigo y esa no es, o sea, estoy convencida de que eso es 100% aplicable en nuestro día a día. Claro.
porque tenemos esas conversaciones difíciles a veces, esas negociaciones familiares o en nuestros proyectos, nuestras decisiones de vida que pues también hay decisiones importantes que tomar en nuestra salud, o sea, lidiando con algún tema de salud y todo, son momentos que hay que manejar, negociar, enfrentar y que creo que aplica exactamente lo que estás diciendo. Absolutamente. Piensa que nos movemos en conversaciones difíciles todo el rato. Y a veces vivimos en ese piloto automático, vamos contestando a la persona del supermercado, a la al médico, a tu hijo, a tu hija que te viene contando una historia. Y vamos haciendo todo en un proceso automático que nos genera mucho sufrimiento. Empezar a prestar atención a eso que está pasando, teniendo en cuenta cómo quiero reaccionar y responder a eso, es parte de la práctica de mindfulness. Cuanto más práctica, esto es como hablamos tú y yo hace un ratito, si quieres correr la maratón de Nueva York, pues tienes que empezar subiéndote una cinta, a lo mejor 5 minutos todas las tardes, ¿no? Para luego terminar corriendo en X tiempo la maratón de Nueva York. Pues eso es igual. A lo mejor no vamos a ser el Dalai Lama, ¿vale? Siempre digo lo mismo, pero vamos a empezar. Vamos a empezar a gestionar con 5 minutos al día, por ejemplo. Yo siempre hablo de el mínimo para que te obligues a sentarte, aunque sea 3 minutos. Yo tengo una meditación express, gratuita, luego si quieres decimos dónde para que la gente lo pueda escuchar. 3 minutos, empezar a escuchar esa meditación durante 3 minutos todas las mañanas. Digo todas las mañanas porque en general es cuando más no lo pensamos, pero gracias al cortisol nos despertamos todas las mañanas. Entonces es cuando todavía tenemos cortisol en nuestro cuerpo y nos puede despertar para estar con los 3 minutos de meditación. Puede ser aprovecharlo cuando no hay nadie despierto en tu casa, es un gran momento que tienes esa calma y dedicar 3 minutos. Gente directiva que muchas veces me dice, Ángel, es que no sabes cómo voy corriendo de una junta a otra, pues tendrás que ir al baño. O sea, en algún momento tendrás que sentarte en el baño. Pues te sientas en el baño durante 3 minutos y respiras consciente. Eso vamos a empezar por ahí. Luego ya vamos a ir añadiendo tiempo. Eso es como la maratón. Pues si empezaste con 5 minutos de estar en la cinta, pues vete a 10, ¿no? Poco a poco, gradualmente, sin que lo dejes. Pero vete añadiendo un poquito más de minutos. Con la meditación igual, vete añadiendo un poquito más de minutos en los cuales estás consciente, estás atento a lo que está pasando en tu mente, en tu cerebro. Oye, Ángel, se ha hablado mucho sobre la meditación como y el hecho de que puede mejorar la memoria y la concentración. ¿Cómo funciona esto a nivel cerebral? ¿Es verdad? ¿Realmente puede ayudar a desacelerar el deterioro cognitivo? Es correcto. Fíjate que vamos a partir de la base principal de la atención. Cuando nosotros empezamos a practicar meditación, el foco principal de la meditación es la práctica de la atención. Y si practicamos la atención, estamos practicando la motivación, incluso dejar de procrastinar, por ejemplo. Porque yo elijo, claro, va todo en el mismo, va todo como en el mismo canal. Si yo soy capaz y soy consciente de querer cambiar un pensamiento por otro o darme cuenta de que está aquí y querer pasarlo a otro, tengo también la capacidad de decir, ay, no quiero ir al gimnasio. Ay, pues sí, voy a ir al gimnasio. Vamos a empezar a ejercitar, vamos a llamarle, es un canal neuronal, pero vamos a llamarlo como un músculo, vamos a ejercitar ese músculo y lo vamos a hacer más robusto, más fuerte. Por lo tanto, nosotros al desarrollar la atención, estamos, por supuesto, haciendo esa capacidad y hay varios estudios con respecto a esto, que van a hacer retrasar tu deterioro neuronal. ¿Por qué? Porque es como si estuvieses practicando crucigramas. Es lo primero que te ponen cuando quieres entrenar tu mente, pues muchas veces te ponen a hacer crucigramas, a ejercitar esos canales neuronales para que estén activos, estén en funcionamiento. Lo que no está activo, en general nuestro cerebro lo que hace es desecharlo, ¿vale? Todas las noches hace limpiezas neuronales que lo que hace es limpiar cosas que cree que no tienen sentido o que no funcionan. Es como si tú y yo tenemos que ponernos a hacer una raíz cuadrada o un logaritmo neperiano, pues yo hace tanto tiempo que no lo he hecho y mi cerebro pues directamente ha ido borrando información que yo no utilizo. Vamos con la meditación, como es poner tu atención en algo. La meditación no es estar durmiéndote. La meditación es
estar atento a lo que tú decidas estar atento. Si es Vipassana, por ejemplo, que es la que yo suelo practicar mucho, pues es estar muy atento a los pensamientos que llegan, sean de la índole que lleguen, sin engancharme a ellos, pero observándolo. Llega uno, mira, llega este, llega otro, ha llegado este, y observo, y observo. Y claro que me vienen pensamientos de, uy, no me han dado el email, Adriana, con respecto al no sé qué, tengo que pedir en Amazon, no sé qué. O sea, es claro que te vienen muchos pensamientos de tu día. Tengo que ir a comprar, tengo que ir a mirar. Claro, te vienen pensamientos, pero yo decido, gracias por llegar, y sigo atento a lo que viene, sigo atento a lo que viene, sigo atento a lo que viene. Si dicen, y suena muy raro, o sea, para quienes no lo hacemos, pero yo lo he podido hacer alguna ocasión, que te dicen, llega el pensamiento, suéltalo. Eso es. Y uno dice, si yo no, es un pensamiento, yo ni lo agarro, ni lo invité. Uy, sí lo agarramos. Yo creo que no, que lo invité y vino solo y pues se va cuando quiera porque yo no tengo control sobre él y lo mando por un lado. Sin embargo, he notado, o sea, he podido alguna vez, o sea, ya es experiencia. no seamos muy optimistas, pero vaya, que sí lo he visto, que llega el pensamiento y lo que significa dejarlo ir es no elaborar sobre él. A mí eso me ayudó muchísimo. Eso es. Cuando a mí alguien me dijo, o sea, es que suena tan, perdón, pero así tan, yo uso una frase que quienes me conocen es muy Hare Krishna, muy así, muy etéreo. Y dices, oye, pues llega, ¿cómo yo controlo? Yo no lo controlo mis pensamientos, eso es lo que uno dice. Pero me pasó, cuando alguien me dijo, bueno, lo que vas a hacer es cuando llega, tengo que mandarle este correo a Ángel. El correo a Ángel. En vez de decir, ahorita que voy a llegar, ya no sigues, ya no elaboras. Entonces, todos nuestros pensamientos nosotros elaboramos sobre ellos. De ahí seguimos, y elaboramos saltándonos de uno a otro, normal, sin meditar, o sea, quién y más conforme vamos ganando años, que levante la mano el que no haya agarrado el teléfono para algo y se pone a ver otra cosa y lo dice, ¿qué iba yo a hacer? O sea, exacto. Y no está hablando, yo estoy segura que no está hablando todavía de deterioro cognitivo y nada, es simplemente como estamos saltando de pensamientos y cosas, entonces y estamos dando, si yo veo el teléfono y veo algo y digo, no, porque voy a hacer esto y lo hago a un lado, sigo con lo que estaba haciendo y luego capaz que regreso a eso para mí sería elaborar, no sé si... Mira, hay dos cosas que has dicho que son muy importantes y que yo creo que debemos aclararlas y profundizar sobre ellas. La primera, tú has dicho el cómo suelto, ¿no? Ese pensamiento, si hace lo que quieres, viene y se irá cuando quiera. Sí y no. Es decir, va a llegar cuando quiera, es cierto. Lo que puedo hacer es no engancharme con ese pensamiento. ¿Y qué es no engancharme con un pensamiento? Pues es directamente observarlo sin tener que dialogar con ese pensamiento. Por ejemplo, no me han dado el correo a Adriana. Y entonces inmediatamente puedo dialogar con ese pensamiento. ¿Cómo sería mi diálogo normal? Claro, pues si además dijimos que no sé qué, pues entonces lo que voy a hacer es que luego le contesto y ya estaría dialogando con ese pensamiento. Lo que vamos a hacer, y es un reto, sí. Porque ahí está el entrenamiento y es lo que invito a todo el mundo que nos está escuchando a que lo empiece a practicar, es simplemente que lo deje ir. Y dejarlo ir quiere decir pues ya lo he visto. Y en cuanto tú le dices a tu cerebro, te veo, otra cosa es que tú le digas, ay no, ¿por qué pienso estas cosas? Yo no quiero pensar en esto. Ya estás hablando con ese pensamiento. Yo creo que puedes decir, ok, al rato lo veo. Claro. O sea, esa es una forma lógica, porque a mí el tema no me parece muy esotérico. Sí. Es una forma lógica de decir, ok, ya está. Después lo veo. Ya está. Entonces, en ese momento es como que uno agarró la página de donde había hecho la agenda y le da la vuelta. Sí. Fíjate que a veces hasta recomiendo, Adriana, no como base, pero sí un pensamiento que está demasiado recurrente, porque nuestro cerebro lo hace todo para salvarnos la vida, o sea, para que nos vaya bien las cosas en la vida. Lo que pasa es que no se da cuenta que a veces nos mete demasiada información y nos estresamos. Pero en realidad, cuando un pensamiento es demasiado recurrente, tengo que mandar el correo de Adriana, tengo que mandar el correo de Adriana, o tengo que hablar con Ángel, si es muy recurrente, es bueno a veces tener incluso un papel y un lápiz al lado de donde medito, sobre todo si haces meditaciones muy largas, y yo lo apunto. Y una vez que lo apunto, es como que mi cerebro dice, bueno, ya lo ha apuntado, ya no se le va a olvidar. Ya se hizo cargo. Ya se hizo cargo. Y entonces ya le puedo dejar en paz. Entonces, si ves que se hace muy pesado ese pensamiento, apúntalo y ya sigue observando, ¿no? Y
por eso has dicho eso y yo creo que es importante. Y luego otra cosa que creo que es remarcable es que nosotros, y esto va para una persona de un niño de 3 años, una persona de 75, necesitamos empezar a soltar nuestros juicios. Y para eso la meditación es increíble. ¿Por qué? Porque si me acostumbro a dejar pasar pensamientos sin juzgarlos, también voy a empezar a ser más tolerante con los tuyos. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener una inteligencia emocional saludable y quiero tener relaciones saludables y quiero poder dialogar con las personas independientemente de lo que piensen y lo que digan, que a veces pues decimos O como cosas vivan. o cómo vivan, exacto, cómo decidan tener sus vidas, si yo quiero tener esa vida más inteligente emocional, más tolerante, pues es muy importante que practiquemos esto primero con nosotros mismos Mm. para luego poder aplicarlo con los demás, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la misma. Qué bonito sería que los niños aprendiesen desde pequeñitos a meditar para que cuando tengamos 75 y nos diga alguien, es que a mí no me gusta tener no sé qué, y yo llegue y diga, bueno, pues es su visión, es Y aceptable. tiene derecho de pensar y sentir lo que Absolutamente. quiere. Y que yo no me involucre emocionalmente, negativamente con eso, tiene que ver mucho con esa práctica meditativa. Así que invitados, total, a empezar a practicarlo para el no juicio. Ok. Pienses lo que pienses, ¿eh? A veces, pero ¿cómo voy a pensar esta tontería? Pero si esto es súper esotérico, ¿no? Has dicho Sí. antes. Empezamos a adjetivar todo y de repente, pues ya nos quedamos enganchados con Sí. eso. Entonces Sí. viene un pensamiento, pues ha venido ese pensamiento. Está ahí por algo, por lo que sea, mi mente ha querido mandármelo, ok, ¿vale? Y entonces empiezo a juzgar menos. Sí, está bien. Ok, suena interesante. Este, eh, conforme quitamos sus hojas al calendario muchas veces, no solamente, pero suelen aumentar los problemas de sueño. Mm. Yo sí me doy cuenta que, no sé por qué, pero duermo menos. Sobre todo me duermo muy tarde. ¿Hay algún tipo de meditación o algún beneficio en este sentido de la meditación? Algo que nos puedas recomendar para mejorar la calidad del sueño que es tan crítica para nuestra salud y bienestar en general. Absolutamente fundamental. Dormir es fundamental. Eh, También es fundamental no machacarnos si no lo hacemos, ¿no? Porque también ahí volvemos otra vez, si no tenemos práctica de meditación, pues fácilmente empezamos con esa rumiación, con lo que tengo que dormir, es que y mañana con lo que tengo que hacer. Y aparte es súper importante dormir, entonces nos vamos a presionar todavía más. Dicho esto, o sea, es decir, no te estreses más si esto ocurre. Claro que hay una meditación que yo te invito a que practiques y está en mi cuenta vivirconangel.com, meditaciones. Hay una en específico que es perfecta para dormir, Ok. que es el escáner corporal. Empezar a hacer la práctica del escáner corporal antes de dormirte, empiezas a inhalar y exhalar y empiezas a recorrer todo tu cuerpo. Es como que haces un escáner, por eso se llama escáner corporal, es como que vas pasando pues de la cabeza a los pies, pasando por cómo está todo tu cuerpo, simplemente observando cómo está tu cabeza, cómo están tus ojos, cómo está tu mandíbula. Inhalo y exhalo y suelto un poco la mandíbula. Empiezas a pasar por todo tu cuerpo y muy pocas personas terminan esa meditación. Sí, Esa es a muy los pies buena. nadie los revisa, No te entonces. los pobres los pies, no llega mucha gente. Entonces te recomiendo escáner corporal, si no búscala en cualquier sitio, porque hay muchos lugares donde está colgada, escáner corporal. Y dos, tiene una razón que duermas menos. Cada vez que nos hacemos más mayores, dormimos menos porque vamos teniendo más cortisol y empezamos a secretar menos melatonina. Y la melatonina es la hormona que nos lleva a dormir. Es la que empieza a Ujú. secretarse cuando empieza a bajar la luz, es cuando empezamos a sentirnos como más confortables, más tranquilos, luz bajita, empezamos a no consumir cosas como, ya me estás poniendo caras, Ya Adriana, es que la sé, ya gente no te ve, sé. pero estás No poniéndome me caras. ven, sí. Claro, por ejemplo, noticias, no, no, porque es más cortisol. Tenemos que empezar a hacer una higiene del sueño que nos lleve a secretar más melatonina y más serotonina. Si yo empiezo a secretar más melatonina y más serotonina versus cortisol, que es la hormona del estrés, voy a sentir más calma y me voy a preparar perfecto para cuando me meta a la cama, descanse. Si estamos con aparatos con luz azul, ¿vale? Como pueden ser pues celulares, tabletas,
La televisión no afecta menos, pero si te pones noticias, pues también mal. Todo eso va va a retrasar que tú secretes melatonina y va a seguir enviándote cortisol. Y es imposible que duermas, claro, porque pues vas a estar Sí, muy y ahora activa. tenemos ese hábito del Sí, teléfono todo el tiempo, más que sí. la tablet, que sí es un tema. Sí, entonces cuando es como, pues, yo siempre hablo de higiene, ¿no? Tener un poco higiene con los aparatos eléctricos que nos rodean y a lo mejor a partir de una determinada hora saber que el aparato eléctrico se queda cargando ya en otra habitación y ya, o sea, ya Que empieza tu horario ahí, de... como dices tú, es una muy buena forma de desenchufarse, Sí, decir, voy a hacer mi meditación. sí, voy a hacer mi meditación. Si quieres, antes de la meditación, te incorporas ya en el ámbito del bajando Sí, sí, luces, lectura, por ejemplo, pero no en iPad, sino en un libro libro. físico, a la antigua, empiezas a leer, a pasar las hojas y dejas que empiece pues esa melatonina a secretarse automáticamente hasta el punto que ya cuando estés medio cansado te pones en el escáner corporal y bueno, o sea, a veces es que no vas a llegar ni a la cintura. Sí, sí, y es una buena forma de apagar, ¿no? Sí, Como dices tú, de cerrar y decir, bueno, sí. esta hora es el momento de esto, ¿no? Sí, y cada Este, vez que somos más mayores, también es cierto, y eso yo lo veo mucho con la gente, voy a cumplir dentro de una semana 50. Entonces, cuando me encuentro con gente que hablamos, ¿no? De cuando los 30 y tal, es que dormía 12 horas, dormía tal, y ahora me cuesta muchísimo. Claro, porque tenemos también más responsabilidades, ¿no? Y tenemos más vivencias, y tenemos una mente mucho más caprichosa, y nos manda mucho más cortisol. Oye, y platícanos también de los beneficios físicos, Mm, como la reducción de la presión arterial o el fortalecimiento del sistema claro, inmunológico. Esto último clave, ¿no? sí. Conforme pues te vuelves más vulnerable físicamente, ¿no? Fíjate que yo llegué al mundo de la meditación muy vinculado con el tema del estrés. Sabes que yo me focalicé en el estudio del estrés y la ansiedad y me di cuenta que una de las claves para poder gestionar el estrés es gestionar los pensamientos que tengo. Si soy capaz de gestionar esos pensamientos estresantes o ansiosos que pueden aparecer en mi cerebro, voy a tener la capacidad de gestionarlo desde un punto de vista físico diferente. ¿Y por qué te digo de un punto de vista físico diferente? Porque en cuanto yo meto estrés y ansiedad, mi cuerpo va a empezar a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el sistema inmunológico se tiene que poner en formato alerta. Si yo tengo pensamientos de no soy capaz, esto va a ser muy difícil, esto es imposible, va a pasar algo malo, si yo empiezo a tener pensamientos estresantes, mi cuerpo tiene que igualarse a mi pensamiento. ¿Y cómo lo va a igualar? Metiendo adrenalina, noradrenalina y cortisol. ¿Y qué va a hacer con eso? Que todo mi sistema inmunológico se active, que mi presión sanguínea aumente, porque mi respiración también va a ser mucho más agitada. Por lo tanto, el corazón tiene que bombear más rápido para ejercitarme y poder o pegarme, aunque no me pegue, pero mi cuerpo se va a preparar para eso, o salir corriendo sin parar. ¿Qué pasa? Que cuando lo cronificamos en el tiempo, Adriana, y empezamos a tener este estrés crónico, pues yo empiezo a generar una disfunción en mi aparato, no solamente gástrico, sino también inmunológico. Todo el sistema inmunológico se va a terminar agotando. No sé si te ha pasado, pero te vas de vacaciones y ¿qué es lo primero que te pasa cuando llevas una época muy estresada Me y por... enfermo. Claro, Yo 100%. porque tu sistema inmunológico también se va de vacaciones, porque está agotado, el pobre. Pero esa es mi familia ya era Ya lo claro. saben, claro, Llegábamos con la familia y lo primero que yo hacía es váyanse ustedes y yo me daba gripa, me claro. daba temperatura, tenía que pasar los primeros día y medio ¿Es en correcto? cama. Claro, porque tu sistema inmunológico se va de vacaciones, porque también está agotado, como tú, y entonces pasa cualquier bicho y no está preparado para poder afrontarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque la meditación es una de las bases principales para la gestión del estrés y la ansiedad. Te digo más, la forma de tener esa atención formal, que es la meditación, en mindfulness, por ejemplo, se ha demostrado que cuando una persona lleva un, un tratamiento con escitalopram, por ejemplo, que es un típico ansiolítico que se receta por cualquier médico cuando vienes con un caso típico de ansiedad, te van a recetar un ansiolítico y ese ansiolítico, si tú empiezas a aplicarlo
y de hecho hay una prueba muy interesante de personas que estaban con un trastorno de ansiedad generalizada, diagnosticado por un especialista, por un psiquiatra, tomándose escitalopram, y tienes otro grupo de personas sin tomar ningún tipo de ansiolítico, pero también con ese trastorno de ansiedad generalizado por ese mismo psiquiatra diagnosticado, y a unos se les enseña en la práctica de la meditación y mindfulness, y el otro simplemente se le da la pastillita de escitalopram, tiene los mismos buenos resultados después de 24 semanas. A las 8 ya empiezas a ver que se iguala. A las 8 semanas se empieza a igualar la medicación con el efecto de la práctica formal diaria de mindfulness y meditación. Si eso lo prolongamos a 24 semanas, el rendimiento sigue siendo el mismo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que mindfulness lo vas a tener para el resto de tu vida. Y no solamente te va a ayudar con ese caso de ansiedad que estás tratando, sino te va a ayudar con todo en la vida. Y entre lo físico es que vas a empezar a bajar tu presión arterial cuando no es necesario que suba la presión arterial. Vas a tener un sistema inmunológico que va a estar reforzado, a no ser que sea necesario que se active. Pero el resto del tiempo, que es pues como deberíamos estar todos grabando este podcast, trabajando con tu ordenador o donde estés en tu vida, pues a lo mejor no necesitas tener activo el sistema inmunológico al 1000, como lo llevamos cuando estamos estresados, ¿no? Por lo tanto, claro, hay unas condiciones, volvemos a tener mucha más energía. Y esto con la edad es algo que vamos perdiendo mucho, claro, Adriana. Entonces, el poder tener mucha más energía en tu día a día y vitalidad en tu día a día, pues yo creo que es algo que lo necesitamos y nos viene fenomenal. Yo creo que como lo defines, y no sé si lo estoy captando bien, pero me da la impresión de que es un camino, no es un momento, es una práctica que es un camino para muchas cosas. Y en todas estas que has mencionado, las partes desde el sueño, el sistema inmunológico, reflexionar sobre la tolerancia, yo creo que esa es clave, ¿no? Cómo tener mayor tolerancia, empatía, aceptación. Se vuelve clave porque hay muchos cambios que ocurren con la madurez y un lugar al que vamos todos eventualmente, y tener no sé, yo no le quisiera decir herramienta porque creo que es más que eso, pero tener recurso para poder navegar, nos va a ayudar a navegar mejor esos cambios, aceptar mejor las cosas que están pasando a nuestro alrededor y a nosotros mismos. ¿Cierto? Totalmente, yo veo mucho y lo veo ya con mi edad de los 50, ya empiezo a verlo, que hay muchas personas que se niegan a admitir lo que nos pasa con las cuestiones de la edad. Y lo vemos como algo que no lo queremos, que no lo aceptamos y nos resignamos a crecer en la vida, ¿no? Y eso, pues es algo que cuando tú empiezas a tener esa tolerancia contigo mismo y empiezas a comprender esos años de la vida, que no quiere decir que no te preocupes por ti, al revés, es cuidarte, es hacerte consciente de esos cambios que están llegando, que son naturales, y yo voy a preocuparme de ir cuidándolos, pero no negándome a ellos, sino aceptándolos. Y fíjate que yo me considero el enemigo del analfabeto emocional. Yo soy el enemigo, o sea, intento erradicar el analfabetismo emocional. ¿Qué quiere decir eso? Me niego a tener que estar todo el rato luchando con mi no gestión emocional. Si yo en vez de eso abrazo mis emociones, abrazo pues a veces la tristeza momentánea que puede ser el darme cuenta de que cada vez me cuesta más hacer determinados ejercicios, ¿no? En el gimnasio, por ejemplo, pues, y siempre te hacen el comentario, pues, ¿qué quieres, Ángel, si ya tienes 50? Y yo, bueno, pues, sí, pero, pues, si abrazo ese dolor y lo llevo a no dejar de entrenar, sino al revés, a preocuparme, a fortalecerme, pero sabiendo que eso que me pasa es natural y es parte de la ley de vida y que conlleva también muchas cosas como pues, más sabiduría, más experiencia. Darme ese respiro emocional a no tener que enfrentarme con todo eso, sino al revés, abrazarlo y cuidarlo, apapacharlo, ¿no? Como decimos en México, pues creo que es una gran función que tiene el mindfulness y que nos va a llevar a tener una vejez mucho más amable. Mucho amable, más amable con nosotros y con los demás. Con los demás que también luego la padecen. Bueno, les cuento que yo había
aquí como que intentado hacerle manita de puerco a Ángel, porque dije, bueno, ¿por qué no hacemos una mini sesión de 3 minutos que nos acompañes en la meditación? Y Ángel me dijo algo que me hizo mucho sentido. Me dice que probablemente, que está probado, que muchos de ustedes lo están estarán escuchando esto y nos harán el honor de escuchar esto en algún lugar que no es el más adecuado para hacerlo, probablemente mientras manejan, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, por eso no lo vamos a hacer ahora, pero Ángel tiene y queremos compartirlo con ustedes en su sitio, que les invito a visitarlo porque van a encontrar información realmente muy interesante. Pero ¿qué tienes? Cuéntanos tú qué es lo que tienes ahí para los que quieren dar los primeros pasos y Sí. iniciarse. Fíjate que me parece importante porque a veces lo primero que te voy a decir es cierra los ojos. Entonces, mira, si estás conduciendo o estás andando por la calle, no creo que sea lo mejor que puedes hacer. Así que cuando tú encuentres ese momento de tranquilidad, de paz, 3 minutos, vamos a empezar por 3 minutos. Si no lo has hecho nunca, en tu casa, en un lugar donde tú te sientas tranquilo o tranquila, ahí es donde vas a poder conectarte con vivirconangel.com, te vas a meditaciones y empieza si es la primera vez, vamos a empezar, Adriana, si quieres, por las personas que a lo mejor no lo han hecho nunca, Sí. simplemente vas a necesitar 3 minutos, te vas a sentar y vas a utilizar la meditación que pone Meditación Express de 3 minutos. ¿Vale? En vivirconangel.com, meditación express de 3 minutos. Y lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones. Como bien hablábamos al principio de este podcast, esto no es una competición. Es decir, no tienes que tener ningún objetivo. Simplemente vas a respirar consciente. Lo que sí te invito es que antes de empezar te preguntes, ¿cómo estoy?